plantas potabilizadoras son esenciales para nuestras comunidades, garantizando el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. El Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional articula con las comunas y circuitos comunales la instalación de las potabilizadoras para el beneficio de los habitantes. El presidente Nicolás Maduro impulsa iniciativas que dinamizan la economía comunal y benefician al pueblo. En Venezuela, la solidaridad y la justicia social son pilares de nuestra lucha. Estas potabilizadoras representan la esperanza de un futuro donde todos tengamos acceso a agua limpia y segura. Juntos construimos una patria libre y soberana. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya puede participar con nosotros, @JRioboF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, el 0412-334-5488 y mi canal en Telegram, Julio Riobó. Puede escanear, si lo tiene allí, el código QR y me puede seguir para que usted vea cómo hacemos distintas cosas informativas, sin duda, para luchar por la verdad de Venezuela. Repito, @JRioboF en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Hoy vamos a hablar de lo que ha sido este periodo de sesiones número 80 de la Organización de Naciones Unidas. Los distintos discursos se han unido allí en una voz muy alta que rechaza el genocidio en Gaza, Palestina. Y además de esto también una voz que rechaza las operaciones ilegales sin ningún fundamento, los asesinatos, porque hay que llamarlo así, de Estados Unidos en el Caribe. Nuestro invitado el día de hoy es licenciado en letras. Escribe para un portal muy importante que además hace análisis de las coyunturas políticas tanto nacionales como internacionales. En Misión Verdad. He visto algunas entrevistas. Primera vez en estos 13, 14 años que tengo yo en Venezolana de Televisión que me lo voy a topar para realizar una entrevista de lujo y conocer en detalle qué está pasando con este despliegue, con la agresión de Estados Unidos contra Venezuela. No es una tensión, no es que Maduro, el presidente Nicolás Maduro, eleva las tensiones, Donald Trump eleva, no. Aquí Estados Unidos está agrediendo permanentemente, sistemáticamente a Venezuela con distintos factores. Esa es la realidad. Es lo que está pasando, más allá de lo que dicen las transnacionales y lo que aplican en Venezuela, que sin duda es una guerra cognitiva. Eso está pasando. Eso lo vamos a evaluar con nuestro invitado. Recuerde, @JRioboF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, 0412-334-5488 y también mi canal en Telegram. ¿Quién nos va a acompañar el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Hay puntos que son de continuidad y que también no se puede perder de vista que hay mucha simulación de conflicto, que no necesariamente es un conflicto real, porque hay una serie de elementos en los que nadie va a estar opuesto más allá de las formas. Sin embargo, yo sí creo que hay un cambio
de paradigma, volviendo otra vez al tema, la historia no se repite, pero rima, ¿no? Como decía Mark Twain, hablando de gringos, que es que el imperio, desde Wilson hasta quizás Biden, tenía una característica que es como, no es nada más controlar el planeta, es que yo tengo la misión civilizatoria de controlarlo. O sea, yo vengo aquí porque tú no eres capaz de ejercer una democracia, yo vengo aquí porque el terrorismo, y necesitas de mi autoridad para poder resolver ese problema, esa cantidad de cosas. Eso ya vuelve ese paradigma, me parece que ya está caducado, exacerbado. Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, @JRioboF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, y el 0412-334-5488. Como lo veía, nos acompaña Diego Sequera. ¿Cómo está? Periodista, analista, periodista de la calle, me dice. Esa es la escuela. ¿Cómo está, Julio? Gracias por la invitación. Primera vez que creo que en 13 años que tengo yo en Venezolana de Televisión coincidimos en un espacio para analizar temas de la coyuntura política nacional e internacional. Así es. Una cosa, Diego, disculpe que lo tutee, uno debe respetar como entrevistado siempre a quien le hace preguntas al entrevistador, pero bueno, voy a utilizar su nombre y también siempre de usted. Hermano. Yo soy una de las personas que defiende el término de poder respetar así el entrevistado, que en este caso no es así, sea menor que uno. Claro, es así. Mire, ¿cómo ha visto el periodo de sesiones número 80 de la Organización de Naciones Unidas? Vamos a hablar de ese tema un poco, hablar también del despliegue nefasto, diría yo, irresponsable, sin sentido que realiza Estados Unidos en el Caribe. Pero vamos a comenzar con eso. ¿Cómo ha visto este periodo de sesiones? Hay varios presidentes dando su último discurso para irse. Entre eso, si no me equivoco, Luis Arce es el último discurso, el presidente de Colombia su último discurso, y bueno, y otros también que han dado sus palabras en el seno de la Organización de Naciones Unidas. Yo creo que estamos en un momento en que hay grandes desafíos y que a veces uno no sabe qué tan en el automático, que a veces lamentablemente tiene una estructura tan grande y tan lenta en reaccionar, lo pone a prueba, sobre todo cuando, independientemente de grandes intervenciones y grandes situaciones, grandes puntos álgidos en el planeta, bueno, seguimos viviendo un genocidio en vivo, en streaming, que además tuvo o sea, yo creo que para mí ese es el punto más importante quizá de todo esto, porque además tuvo... Es el eje central de la Organización de Naciones Unidas, de muchos discursos, sí es verdad. Ciertamente, y debería serlo al menos, o sea, lamentablemente, o sea, estamos como 2 años después, ¿no? Digamos de alguna manera, y es una prueba, no es una prueba no únicamente respecto además, es hace poco una comisión fue que reconoció jurídicamente, con expertos, que Israel está perpetrando un genocidio. Eso estamos hablando de algo de hace 2 semanas, si acaso, que lo reconocen como tal. Un mes más atrás reconocen oficialmente que hay una hambruna en fase 5, es decir, la fase más destructiva. Entonces, ese es, o sea, cómo se acompasa una cosa con otra, más, por supuesto, la declaración el reconocimiento del Estado palestino en el marco de Oslo 93, es decir, la fórmula de los 2 estados, y qué impacto real va a tener esto sobre el destino de Palestina, el destino de la población en Gaza, el destino y el precedente, Julio, también el precedente que eso representa para el resto de la humanidad, porque ahí no es únicamente un asunto de tecnicismo de derecho público internacional, también tenemos una reforma de la guerra, del mercado de la guerra, del empleo de high-tech, de todo lo que tiene con inteligencia artificial, con creación de banco de datos, con reconocimientos dialectales, y que son paquetes ahora económicos. O sea, eso explica un poco que hemos demorado 2 años en que ocurra lo que está ocurriendo ahora en la sesión. La humanidad no parece ser la prioridad a veces. Exactamente, es que ese paradigma, o sea, hay que decirlo así, mucha gente, ¿por qué espera tanto tiempo para reconocer un genocidio que a simple vista para cualquier persona a pie estaba claro? Porque al dejar pasar, estás viendo un modelo que te puede servir a ti en el futuro, a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos, y esa quizás es la situación más alarmante, más la política económica que se crea a partir de esto. Para Donald Trump, él menciona este tema como que es un premio que no necesita, que no merece Palestina si es reconocido como Estado. ¿Cómo podemos evaluar que una potencia, porque hay que tenerlo claro, como Estados Unidos, diga que es un premio innecesario que se reconozca a
a Palestina como un Estado, viendo ya un viraje hasta de países europeos que han dicho sí, vamos a reconocer. Yo creo que yo vi por ahí a Emmanuel Macron diciendo que sí, el presidente del Reino de España, por así llamarlo, también. Prácticamente de toda Europa occidental, con la excepción de Alemania, o sea, es decir, Portugal. Un aliado de Estados Unidos. Todos estos son aliados de Estados Unidos, pero bueno, hay pequeñas, vamos a llamarlas pequeñas y cosméticas contradicciones, ¿no? Porque a la hora de la chiquita también, ¿qué significa? ¿Cuánta sustancia tiene en realidad el reconocer eso en este momento? Pero volviendo al caso de Trump, además, si volvemos al paradigma, nos ponemos necios, y en eso soy bastante necio, el paradigma. No hay problema, hágalo. Estados Unidos, o sea, o defiende o no defiende el genocidio, punto. Y en este caso, Estados Unidos básicamente está defendiendo un genocidio. Eso es la primera premisa. Ahora, ¿por qué lo hace? A pesar de que esto, o sea, en materia pública tiene un impacto importante dentro de la propia sociedad de Estados Unidos, incluso dentro de los círculos de la derecha de los Estados Unidos, que ya empiezan a cuestionar esta relación especial, por llamarlo de alguna manera, de una manera moderada con Israel. Y las ¿Qué se esconde en esa relación de Donald Trump con Benjamín Netanyahu? Esa es una buena pregunta. Netanyahu, por un lado, pero quizás también hay que pensar en otros financistas, como en particular Miriam Adelson, la viuda de Sheldon Adelson, que ha sido quizás la persona que con mayor volumen de dinero ha financiado a lo largo del tiempo la carrera política de Trump y los compromisos que eso implica, porque por supuesto estamos hablando de los círculos más extremos en la combinación del Likud y tendencias aún más radicales con los herederos de Meir Kahane, que se ven en el gobierno israelí, en los ministros Ben-Gvir y Smotrich, ¿no? Que son así nazis. O sea, no, es la analogía abiertamente, claro. Sí, la analogía más exacta respecto a eso. Y siempre queda la duda de cuánto hay de extorsión dentro de todo esto, cuánto hay de control de ropa sucia que le puede administrar esta gente. Y agreguemos un dato más, que por supuesto incluso eso guarda relación con lo que nos pudiera estar pasando a nosotros aquí en Venezuela, que es la lista Epstein. Todo el expediente Epstein en sí mismo, amigo cercano de Trump, que ahora lo niega 3 veces antes de que cante el gallo y todo lo demás. Entonces, verificarlo 100% es difícil, pero pareciera que hay bastante explicación. Ahora, otra cosa más también respecto a esto. No sé si usted recuerde, disculpe que lo interrumpa, adelante, ¿cómo no? El tema cuando Elon Musk colocó un video de inteligencia artificial donde aparecía Donald Trump en casi un hotel de lo que sería Gaza en su momento, Ese de lo que podría llegar a ser. Sí, ese es el otro elemento. Bueno, ahí está, de nuevo, estamos hablando de qué pasa. Gaza como tal, Gaza podía haber sido un Singapur en el Mediterráneo Oriental. Lo mismo Beirut, pues si a eso vamos, ¿no? Y ese ha sido el papel histórico de Gaza en la onda larga de la historia. No estamos hablando de los últimos 75, casi 80 años, ¿no? Que ya es producto del desplazamiento, de la Nakba. De hecho, las familias en Gaza son refugiados del primer desplazamiento del 47-48. Es decir, y ahora estamos viendo una Nakba de los tractores que están ya borrando del mapa absolutamente todas las principales ciudades. Ahorita están tratando de ocupar militarmente la ciudad de Gaza y todo lo demás, porque tiene ese reflejo, o sea, tienen ese interés, o sea, hay un consenso respecto, sencillamente hay que vaciar de población y convertirlo en eso, en esa Riviera high-tech también, esa Riviera exclusiva que se plantea y que sobre qué operaría esa Riviera, sobre cuántos muertos, ¿no? Cuando uno hace el análisis, escucha 2 discursos en 2 vertientes que tratan de rebatir el genocidio. Es decir, que tratan de decir que el genocidio no está pasando. Y una de ellas es decir, y usted lo sabe, en el ámbito histórico siempre ha sido así, que es un conflicto religioso. Uno escucha a distintos voceros pro-Trump, que están cerca de Donald Trump, diciendo que es un conflicto religioso. Pero también se escucha a Donald Trump y otros que lo apoyan decir que es el problema de Hamás para acabar con los terroristas. Muchos. Correcto. Yo esta semana entrevisté a una opositora racional, si se le puede llamar así, Mercedes Malavé, muy cerca de Enrique Capriles, y ella me dice, no, el problema es Hamás. Yo he ido a Israel, yo apoyo a Benjamín Netanyahu abiertamente. Claro. Un venezolano apoyando de esa manera, sin conocer capaz en detalle. Entonces, esas 2 vertientes, ¿cómo se pueden analizar? El conflicto religioso, que sabemos que no es así, y el tema de Hamás. Bueno, tacharlo de conflicto religioso es orientalismo puro y duro. Es decir, o sea, esto es una zona del mundo, de acuerdo a esa lógica. Una doctrina occidental. Sí, no, y que son irracionales, son problemáticos. Hay una cantidad de argumentos históricos que son bastante endebles respecto a Israel en sí mismo, que se caen por su propio peso a la hora
de ver, exactamente, sobre todo cuando estamos hablando, esto está ocurriendo desde cuándo en realidad. O sea, si nos vamos a poner historicistas, o sea, bajo el control del Imperio Otomano uno no escuchaba, o sea, habían alzamientos árabes, sobre todo al final del imperio, pero tampoco era que era un Tom y Jerry histórico, ¿no? O sea, más allá de lo dinámico que es y conflictiva que puede haber sido la zona en general, porque estamos hablando del Levante también, o sea, Palestina, Siria, Líbano, el creciente fértil con Irak y todo lo demás. Ahora bien, eso es una. Por otro lado, tenemos el asunto de Hamas, ¿cierto? Hamas es principal, primero, quién ayuda, quién propala, quién estimula la presencia de Hamas para poder socavar a la OLP, a Fatah, el propio Israel, dicho por el propio Netanyahu en varios momentos, ¿no? Y Hamas viene a ser el capítulo de los hermanos musulmanes en Palestina, pero Hamas ha tenido una evolución importante, ciertamente en los 90 y quizá a principios, o sea, entre la primera y o sea, a finales de los 80, primera intifada, segunda intifada, Hamas tenía una posición diferente. Y ciertamente, bueno, un movimiento islamista y tenía una posición beligerante, no reconocía el Estado de Israel y todo lo demás, pero en el 2007 hay una nueva doctrina, y Hamas básicamente, o sea, se plantea como un movimiento político, un movimiento nacionalista, un movimiento anticolonial, sí, con un ascendente islamista, pero sobre todo un movimiento de liberación nacional. Que además es como el Sinn Féin, o sea, básicamente, incluso reconoce Oslo 93 dentro de ese documento doctrinario del 2007, es decir, Sinn Féin como los católicos de Irlanda del Norte. O sea, si se parece a algún movimiento político sería ese, pero por supuesto no es el caso. Acuérdate que el paradigma mismo del terrorismo, Julio, también es una creación de los círculos neoconservadores y de la gente cercana a Netanyahu, sobre todo los 80 y 90 para acá, cuando ya no tienes un cierto enemigo, ¿no? Cierto enemigo que el fantasma del comunismo soviético, todo lo demás, ciertos antagonistas, bueno, tú creas este nuevo paradigma que además lo insertas dentro de los sistemas de medios, conocimiento y la opinión política pública de Estados Unidos. ¿Perdón? La opinión pública. En la opinión pública de los Estados Unidos. No, y si hablamos de ese paradigma, habría también que mencionar, analizar cómo se pasa a ser, por ejemplo, usted me mencionaba a Siria, cómo se pasa a ser el terrorista más buscado de Estados Unidos a dar un discurso en la Organización de Naciones Unidas y ser amigo nada más y nada menos y reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que es el presidente de facto de Siria. Ahmad al-Sharaa, Marco Rubio, que por cierto es el príncipe de las tinieblas. Yo no creo que haya una persona más peligrosa en el mundo en este momento, incluso más que Netanyahu, que el propio Rubio. Bueno, o sea, ahí, volviendo al tema de Ahmad al-Sharaa, conocido como al-Yolani, Abu al-Yolani, que viene, es que es una creación perfecta, porque además él está preso del 2006 al 2011 en Irak, en Camp Bucca, que es donde básicamente es la universidad del islamismo, lo llamaban, del yihadismo, que es donde se crea el Estado Islámico propiamente. O sea, ahí está también Abu Bakr al-Baghdadi, están todos los demás. Luego él se va para Siria, de donde es originalmente, se separa del Estado Islámico, crea el Frente al-Nusra, le declara la lealtad al-Zawahiri. Hay un documento filtrado en el 2012 de Jake Sullivan, que fue el asesor de seguridad nacional ahorita de Biden, en aquel momento asesoraba a Hillary Clinton, decía Al-Qaeda está de nuestro lado en Siria. Bueno, por supuesto, o sea, y Al-Qaeda viene de dónde? Viene de la operación Ciclón, viene de cuando Afganistán. Es decir, era una de las redes más eficientes de militantes fundamentalistas que pelearon contra la Unión Soviética. Eso creó una base, Al-Qaeda es la base de datos. Y además hay unas relaciones muy extrañas, claro, no nos da tiempo para desarrollarlas, pero entre los servicios del FBI, la CIA y estos personajes a lo largo del tiempo, y el narcotráfico. Sobre todo el tráfico del cultivo de amapola, el tráfico de heroína, básicamente, ¿no? Que por cierto, desde que regresan los talibanes, caen por completo los niveles de producción y de procesamiento y o sea, se erradica ahí como en un 90 y tanto % en menos de un año en Afganistán. ¿Cómo se llama la obra, no? Cuando uno empieza a ver todos estos detalles moviéndose al mismo tiempo y tiene a este personaje, al-Sharaa, que quizás la virtud que tenía respecto a otro montón de grupos yihadistas en su momento era que era el más disciplinado, el más ordenado, y que además llega al poder en Siria no por su genio militar, que no es ningún tonto tampoco, pero tampoco da para tomar el país de esa manera. Tampoco una lumbrera.
Tampoco una lumbrera de esa magnitud. Y que además también, acuérdate que producto de las sanciones y producto de los problemas intrínsecos y también errores en la República Árabe Siria, el gobierno colapsa. Eso es lo que hace que lleguen hasta Damasco. El plan original era llegar hasta Alepo. Entonces, fue una sorpresa conmocionante para todo el mundo, para los que defendían la Siria soberana y quienes defienden a una. ¿Cómo no pensar que ese presidente de facto tiene, sin duda, buenas relaciones con Estados Unidos? No, por supuesto, a pesar de tener una orden de $10.000, una orden de recompensa del Departamento de Estado, que no recuerdo si ya la levantaron o no, probablemente sí, pues si no, no podía entrar. No, sin duda. Aunque eso no importa, esa es otra demostración, o sea, es bueno hablar de esto porque te dicen, no, que estamos luchando contra el terrorismo, el paradigma de la guerra global contra el terrorismo y todo lo demás, y resulta que lo tenemos ahí. Lo mismo la guerra contra el narcotráfico, lo mismo la lucha por la defensa de los derechos de X personas. ¿Cuáles derechos en Siria se están respetando? Si en Gaza hay un genocidio que podemos llamar sinfónico por su magnitud, en Siria es un genocidio de cámara. La forma en que han masacrado a las minorías alawíes y cristianas todavía al día de hoy, y que no lo reconocen y que además ponen a investigar las comisiones independientes, son otros militantes yihadistas que las representan. Ahora bien, Donald Trump, para centrarnos en ese discurso e ir a otros, dice que él ha acabado con 7 guerras sin la ayuda de nadie, de la Organización de Naciones Unidas, a la cual atacó en el seno y dijo, la Organización de Naciones Unidas solamente sirve para hacer cartas y esas cartas no llegan a nada. Pero de esas 7 guerras, me comentaba usted fuera de cámara, lo vamos a hacer ahora delante de la cámara, 2 no existen. ¿Cómo es eso? A ver. Nunca, a pesar de que existen tensiones y todo lo demás, él habla de una guerra Egipto-Etiopía. Esa guerra como tal no existe. Lo mismo la guerra Ruanda-República Democrática del Congo, que también existe, pero es un conflicto un poco más complejo que eso y que tampoco hicieron gran cosa. Y el conflicto sigue andando. ¿Cuáles son las otras guerras que las otras presuntas? Y la otra es Kosovo y Serbia, que también existen tensiones, pero nunca no hemos visto... No está en un conflicto armado. No hemos visto un conflicto armado de alta intensidad Y luego tenemos los que en realidad, ¿cuáles resolvió? Irán, India, Pakistán tuvo un papel bastante marginal. Tailandia, Camboya no hizo nada, que de hecho están reanudándose las hostilidades otra vez en esa línea fronteriza. Rusia, Ucrania, Gaza, Irán, Israel. Habría que preguntarle a Donald Trump, si usted dice que quiere acabar con la guerra, ¿por qué sigue financiando a Israel y a Ucrania? Ese es un primer ejemplo. Ahora, yo con Ucrania, yo creo que hay más simulación que otra cosa. Sencillamente, yo creo que y eso es preocupante desde cierto punto de vista, porque yo creo que se está distanciando diciendo, bueno, esto va a seguir así y yo no puedo hacer nada. Y Rusia va a perder. Lo que sí puede hacer es el boicot a Rusia. Lo dejó claro allí, que él se impresionaba. Decía Donald Trump, yo me impresiono que voy a Europa y todavía le compran petróleo a Rusia. Sí, a través de la India, a través de terceros, ¿no? Sí, pero volvemos al mismo punto. ¿Qué tanto está cambiando sustancialmente ahí? Y además el otro detalle, que es muy de los neoconservadores, es muy de Marco Rubio, es muy de Susie Wiles, la jefa de gabinete, que también le trabajó Netanyahu en algún momento. Rubio es uno de los grandes figuras del IPAC, lo mismo Radcliffe, el de la CIA, infiltrado por todos lados, vamos a decirlo de una manera, pero ¿qué clase de información le dan por lo que él dice? Porque él dice, la economía rusa está devastada, la cantidad de muertos, pero eso no es verdad. Ni la economía está devastada, ni los números de muertos. Son las mismas mentiras del despliegue militar de Estados Unidos para destruir unos peñeros venezolanos sin ninguna prueba. Es más o menos lo mismo. En otra dinámica. Es el mismo principio. Sí, está operando el mismo principio. El mismo principio. Y de nuevo, si nosotros, para citar a una amiga, si Venezuela fuera ese narcoestado, sería socio de los Estados Unidos. No sería el enemigo que declarado. Y tuviese la DEA aquí. Exacto. Estaría la DEA aquí, exactamente, en primerísimo lugar. Y no me quiero imaginar el porcentaje, cuando vemos esos mapas, esos diagramas, esos movimientos, en vez del 5%, ¿cuánto porcentaje sería dado ese caso? Como fue en los 90, en los 80 aquí en Venezuela. No podemos dejar por fuera, sin duda, el tema de Venezuela. No, para nada. Más allá de que algunos apoyen o no al presidente Nicolás Maduro, se ha levantado una voz de rechazo de algunos países del Caribe. Y bueno, rechazan de manera contundente el despliegue de Estados Unidos en ese lugar. Yo escuché, por ejemplo, a la presidenta de Surinam diciendo, mira, rechazamos eso. A otros presidentes también haciendo eco de eso. Lula
lo hizo también en su momento. También Gustavo Petro con un discurso que también vamos a analizar, que es el tema sin duda de la droga, qué es lo que sucede, qué es lo que dice Gustavo Petro de ese entorno. Pero hay una voz que deja dos temas allí hasta ahora. Creo que han pasado 3 días. Está el tema de lo que usted bien menciona de Palestina y está el tema del Caribe, sobre todo en los países latinoamericanos. Hay otros que se arrodillan a Estados Unidos, que no vamos a escuchar nunca decir eso. Milei no va a decir nunca eso. Al contrario. Daniel Noboa no pudo ir a la Organización de Naciones Unidas porque tiene un conflicto interno muy fuerte. Hay toque de queda en algunas ciudades y todo. Pero hay algunos que sí se arrodillan y bueno, y van a hacer eco, como la presidenta también de Perú, si es que se le puede llamar presidenta, que ella dice que ella es una presidenta democrática y llegó al poder por un golpe de Estado, Pedro Castillo. Entonces le pregunto, estas voces que se levantan a favor de Venezuela, a favor de lo que son leyes internacionales que están ahí en el Caribe, que hacen vida, que forman parte de la Organización de Naciones Unidas. Hoy en la mañana se realizó además una reunión de la Carta de Amigos de la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué mensaje le está enviando este grupo de países más allá de los conflictos? Porque uno conoce los conflictos, no sé si ideológicos, llamarlo así, que existen entre Lula en este momento con el presidente Donald Trump. Y sabemos la agresión de Donald Trump contra el presidente Nicolás Maduro, claro y preciso. No es una tensión, usted que es investigador, cuando lee diferentes portales dice, no, es una tensión. El presidente ha hecho mención a esto. Es una agresión de Estados Unidos. Entonces, ¿qué mensaje están enviando los países del Caribe, países amigos de Estados Unidos, de Venezuela, en torno a esta agresión de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar es un deber hacerlo. Venezuela haría lo mismo si la amenaza se cirniera sobre otro país vecino, otro país hermano de la región. Eso es de lógica simple en primer lugar. Y segundo, también hay un temor a que se establezca un precedente bastante peligroso, bastante delicado y que además, bueno, uno dice que se establezca un precedente, pero ese precedente ya está. Lo hemos visto en Gaza y lo hemos visto en Irán. ¿Se puede repetir esto en otros países de Latinoamérica? Perfectamente. Perfectamente. Y no solo eso, sino que si algo nos recuerda también, por cierto, el ataque que hubo, disculpa que vuelva tanto esto. No, no hay problema, claro. Es una clase para mí ese programa, señor Diego Sequera. El ataque que hubo en Qatar, el intento de decapitar al liderazgo jamás de Israel, o sea, dentro de un país aliado de los Estados Unidos, manda otro mensaje también, un mensaje que no es para los países que defienden su soberanía y su independencia, sino precisamente los países que están besando el anillo. En el caso de cualquier otro, o sea, es decir, también si tú no te pones para la cosa, también, o sea, en cualquier momento, sin ningún problema, te volamos la casa presidencial. Ese mensaje está ahí también. O sea, que no solo es en esa dirección. Venezuela es el espejo de la realidad de lo que puede estar ocurriendo en otros países. Y Venezuela es, una vez más, como en el primer periodo de Trump, es la que está definiendo la política hemisférica de los Estados Unidos respecto a América Latina. Es importante el discurso de Petro, sobre todo por un detalle que a mí me parece esencial, o sea, y que además hay que agradecerlo mucho, y que él también, o sea, es el tema de la naturaleza actual del narcotráfico, y lo está haciendo a partir de información privilegiada. Que conoce claro. Además de primera mano. Claro, o sea, como presidente legalmente hay una cantidad de acceso a algo que no tenía cuando era congresista, que por sí ya también era un excelente investigador. Con el tema del paramilitarismo fue una de las voces más claras, ¿no? Y es la naturaleza actual, la naturaleza corporativa del narco que se reúne, que opera en un país del Golfo Pérsico, que es una junta, es un G7, un G20 del narco, donde están todas estas grandes personas, o sea, todas estas grandes representaciones de los carteles globalizados y quién sabe quién más. Él usó como ejemplo varios meses antes el caso de un personaje bastante ruidoso llamado Sebastián Marcet, que es un narcotraficante uruguayo. Dicen que es el responsable además del asesinato del fiscal paraguayo en su luna de miel en Cartagena, como un ejemplo de cómo, o sea, cómo desde ese guaral, si tú vas a hablar, vas a encontrar una cantidad de cosas. Es decir, está desmitificando por completo cualquier idea del narcotráfico como algo de color local, que es verdad, es un fenómeno globalizado y un fenómeno financiero por sobre todas las cosas. ¿Cuántas evidencias no hay? ¿Quién es el verdadero narco de Estados Unidos? Bueno, o sea, el sistema financiero en primer lugar, que está desterritorializado, pero exacto, ¿qué nombres hay ahí? Una anécdota pequeña. Yo no sé si tú conoces quién es Kiki Camarena. Me suena así. Era un agente infiltrado de la DEA en Guadalajara. Él estaba investigando el cartel de Guadalajara en aquel momento. Estamos hablando de los 80, principios de los 90. No me equivoco, la fecha exacta no te la tengo ahorita. Pero, ¿por qué sacó este nombre Pablo Escobar tenía algunos nexos, si no me equivoco, con ese personaje. No. Lo investigaba, ¿no?
No, este es más con el cartel de Guadalajara, que ahí sí están los nexos con Pablo Escobar. El caso es que él está investigando desde el consulado, él es secuestrado, él es torturado. Cuando él está siendo torturado, él muere torturado. Y la gente que está ahí, hay figuras del gobierno mexicano en el momento, incluyendo el secretario de Gobernación, representantes de Félix Gallardo y del cartel de Guadalajara, y hay un personaje llamado Max Gómez, que al principio nadie sabe quién es, pero tiene un acento caribeño en español. Luego, a través de las investigaciones de Charles Bowden, dan con el nombre del personaje. El personaje es Félix Rodríguez Mendicutía. Ese sí te suena, ¿no? El hombre que mató al Che en Bolivia. Un agente de la CIA de vanguardia en América Latina, uno de los cuadros pesados. Estaba detrás de todo eso. Estaba ahí supervisando el interrogatorio. O sea, yo traigo esto como un ejemplo germinal de este sistema de relaciones. Lo mismo del golpe en Bolivia, el golpe de García Meza también. Algo coordinado entre la CIA, en relación con Roberto Gómez Suárez, el gran narco de Santa Cruz de la Sierra, el señor de la cocaína, lo llamaban en aquel momento, Klaus Barbie, el nazi escondido que trae neofascistas y ciertos factores podridos del ejército boliviano, son los que dan el golpe. O sea, y ese formato es lo que estamos viendo también ahora. Estamos viendo justamente esas sinergias que en realidad han existido todo el tiempo. ¿El narcotráfico es necesario para la economía norteamericana? Para el capitalismo tardío en esta fase financierista, sí, o sea, porque es lo que ha remozado varias veces el sistema financiero. Lo dijo Antonio María Costa, que no es amigo de la multipolaridad, lo dijo, o sea, cuando él estaba en la UNDOC, él reconoció eso. Pino Arlaqui también lo dijo. El caso Wachowski, el caso HSBC, más otros bancos que fueron creados exclusivamente para lavar. Entonces ahí tiene, y eso nos lleva también a otro detalle, la coalición de voluntarios que está tratando de crear Marco Rubio, que es la nueva edición del Grupo de Lima respecto a... lo hemos hablado, sí, que tiene ahí a Trinidad y Tobago. Que por cierto, se acaba de dar un cabezazo, un ministro de Trinidad y Tobago diciendo que India quería atacar a Venezuela. No sé si lo vio. Tuvo una respuesta de la vicepresidenta ejecutiva y al día siguiente este señor dijo que se dejó llevar por las pasiones y por eso dijo esto. No había ninguna prueba. Dijo que India podía... Sí, claro, porque sabes que Trinidad tiene su composición demográfica, histórica, tiene una presencia fuerte de migrantes indios, ¿no? De hace muchos años. Y obviamente este ministro está conectado a esos círculos, ¿no? Pero y decir eso... Quién sabe también qué le habrán dicho a él, ¿no? O sea, cualquier loquito. No estoy diciendo que el gobierno de la India vaya a decir semejante cosa, pero sí, esa clase o sea, el tipo quería clickbait, ¿sabes? El tipo quería clics, el tipo quería atención y bueno, la consiguió, pero no quizás como él hubiese Algunos querido. utilizan a Venezuela para generar impresiones, tensión, estar en el tapete informativo. Y están apareciendo una cantidad de curanderos geopolíticos que van a hablarte como ahora que antes eran expertos en Ucrania, antes eran expertos en Siria, antes eran expertos en Irán, y ahora van a ser venezuelanólogos, ¿no? O sea, eso es parte del problema también y parte de la creación de la atmósfera, que aquí también es importante, Julio, considerar, porque aparte de los movimientos, más allá de que no sepamos exactamente todavía, más allá de que más van amontonándose cada vez aún más apresto militar sensible. Con un gasto bastante considerable. Algo que para el complejo militar industrial es maravilloso, perfecto, ¿no? Pero es el tema de la atmósfera de miedo que se quiere crear y de provocar algún tipo de quiebre, porque empezaron con unos cuantos y no pasó nada, al contrario, o sea, no hubo ninguna crisis dentro del gobierno, no hubo ninguna crisis en la sociedad, no hubo ningún alzamiento. Eso nos explica también esas tramas terroristas, con qué dialogan fuera del territorio, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si hubiese prosperado alguna de estas tramas que han sido desmanteladas, teniendo a estos actores aquí mismo en el Caribe? ¿Se está viniendo a menos la narrativa del Cartel de los Soles? ¿Se está viniendo a menos también el tema del Tren de Aragua? Yo creo que eso se va a desdibujar. O sea, eso va a llegar un momento en que no va a importar, o sea, y se va a concentrar en lo que es. Es solo una fachada. El cambio de régimen, claro. O sea, una fachada técnica bien elaborada en el sentido procedimental. O en el sentido de la narrativa, más que todo. No, porque ahí es un mamarracho. Porque uno... Sí, se lo digo es porque de repente, yo cada vez que... Es una pregunta sencilla que se le puede hacer a cualquiera, a María Corina Machado, a Edmundo González, le voy a decir nombres, Juan Guaidó, Leopoldo López, que sostienen esta narrativa. Esto sin tener contacto, dicen algunos analistas, directo con Estados Unidos, sino ellos están pegados ahí para ver qué pueden resolver, porque sienten, como siempre ha pasado en estos 26 años, que Estados Unidos es su salvador. Pero tú le preguntas, ¿dónde están las pruebas, el expediente que sustenta la acusación del Tren de Aragua y del Cartel de los Soles? Y ninguno sabe.
No, mira. Pero bueno, no se lo pregunto. Y es perfectamente rastreable. En el caso del Tren de Aragua es un informe de un señor llamado Joseph Humir del Heritage, que el Heritage tiene un papel importante en el moldeado de esta administración, que también es un documento que es un mamarracho, pero ahí dice, entre otras cosas, no, que esto es un actor próximo, un actor por delegación, que además establece negación plausible con el gobierno de Venezuela y se basa, entre otras cosas, en trabajos de Inside Crime, que tiene un financiamiento fuerte del Departamento de Estado, y de un libro en particular que escribe una periodista de investigación venezolana llamada Rona Rísquez, que además dice, el titular dice, Tren de Aragua, la banda del grupo criminal que revolucionó el crimen en América Latina. La banda que revolucionó el crimen en América Latina, que es absolutamente falso. O sea, si tenemos que hablar de bandas que han revolucionado el crimen en América Latina, hay que hablar del primer Comando Capital en Brasil, o sea, el Comando Vermelho. Hay que hablar hay que hablar del Clan de los Usos, el Clan del Golfo, es decir, los que se han adaptado a ser empresas criminales con un portafolio muy amplio, del cual el Tren de Aragua lo que hace es repetirlo. Con apoyo de Estados Unidos, porque es una realidad. Con apoyo y anuencia, exactamente. Entonces, ese es el origen literario, el origen de dónde viene el cuento que se... La narrativa. La narrativa que pasa a ser legal. Ahora bien, el Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles es más divertido todavía, porque el primer Cartel del Sol se llamaba desde los 90. Y era este señor, el general de brigada Guillermo Guillén Dávila, que estaban pasando con apoyo de la CIA cocaína en los 90 por Florida. Y quienes atrapan los alijos es la DEA, y se crea un conflicto entre la CIA y la DEA, y este señor es luego procesado en los Estados Unidos, luego recibe inmunidad porque va a colaborar con la Fiscalía, y así es que se llama el Cartel del Sol. Eso después se desaparece. Se desdibuja. En el 2005 hay un reportaje del Nuevo Herald, poco tiempo después de que el gobierno bolivariano, por decisión del comandante, decide cortar ya la cooperación con la DEA por completo. Resulta que poco tiempo después hay un reportaje del Miami Herald, que creo que lo escribe Antonio María Delgado, donde citan a un diplomático de alto nivel reconocido, no dan nombres, que dice que es el primero que saca el nombre, el Cartel de los Soles. Obviamente ese diplomático era William Brownfield, que en ese momento era el embajador aquí, eso está muy claro. Entonces, a partir de ahí, que intermitentemente aparece este fulano Cartel de los Soles en varios momentos, en varias etapas de la narrativa, de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a los intereses, porque además también tienen que reforzar la idea de que aquí ya no es un asunto de traer democracia. Eso se agotó con Guaidó, se agotó después de la Operación Gedeón. Eso y Donald Trump lo sabe. Lo sabe perfectamente, perfectamente. Es que no solo eso, hay una reunión luego de la Operación Gedeón, luego que ya perdió completamente, se espicha la agenda Guaidó, hay una reunión donde, ¿qué hacemos? Y es donde cuando William Barr, en aquel momento, el fiscal general del primer Trump, dice, bueno, o sea, esto no es un tema político, esto es un tema de seguridad. Y este señor está vinculado y sale el nombre otra vez del Cartel de los Soles y todo lo demás, y ahí empieza otra vez, que es cuando son $15,000 que ofrecen de recompensa. ¿No? 15 millones, perdón, sí, 15,000. 15 millones de dólares que ofrece... Y después lo van aumentando hasta ahorita. La administración Biden la aumenta a 25 y luego ahora a 50 millones, que ni Bin Laden tenía esa recompensa, imagínate. La gente de la CIA también, ¿eh? Sí, bueno, alguien que empezó en una familia muy cercana, cuya familia muy cercana a los Bush. Entonces, bueno, ahí viene el tema del Cartel de los Soles, donde no hay, salvo estos reportes, ¿no? Y esas apariciones y desapariciones y unas intermitencias sin evidencia alguna. Yo me acuerdo en algún momento cuando matan al Maloney, el líder que revoluciona de alguna manera el Tren del Llano, que trataron de venderlo sin ninguna prueba, porque además todo lo que hablan del Tren del Llano citaban a Eligio Rojas. Sí, el periodista, es claro. Muy divertido porque cuando tú revisas las fuentes de ellos, la única fuente que tienen es Eligio. Yo se lo dije un día de esto, chamo, ¿tú te has dado cuenta que tú eres...? Y me dice, sí, porque ellos no leen las minutas, ellos no saben. Pero entonces, cuando quieren hablar de otra cosa, no hay ningún enlace ni ninguna prueba que diga, sino a veces fuentes que prefieren mantenerse anónimas y que a lo mejor era un conflicto con el Cartel de los Soles. O sea, siempre aparecía así. En el 2021 Duque no lo dijo cuando el ejército venezolano chocaba contra las disidencias de la FARC. Las disidencias que ahora están al servicio de los Estados Unidos y todo lo demás. Y el narcotráfico, por supuesto. Ahora bien, si nosotros analizamos ahorita, porque están dándose distintas opiniones, vamos a seguir hablando de la posición de Estados Unidos a la Organización de Naciones Unidas, porque recientemente uno recuerda ante el asesinato, no tiene otro nombre, lo que ha sucedido con el Peñero. Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades. Extrajudiciales. Sí, yo lo he dicho en reiteradas oportunidades. La 3. primera persona que yo escuché diciendo esto, que era un asesinato, póngalo donde lo pongan, en el océano que sea,
en el continente que sea, fue Gustavo Petro. Sí, fue el primero. Pero ya vamos a hablar de eso, pero quiero hablar de esta vertiente. Está Donald Trump, que parece ser, y eso para que usted me lo aclare y me lo explique, tener dos vertientes. La guerrerista, que encabeza sin duda el señor Marco Rubio. Y también está la otra vertiente negociadora, diplomática, de Richard Grenell. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué pasa entre Richard Grenell y Marco Rubio? Y Tulsi Gabbard también. ¿Qué pasa allí? Porque uno lo analiza y ve a Richard Grenell diciendo que tiene que agotar la vía diplomática. Richard Grenell es uno de los que ha negociado en reiteradas oportunidades entre Venezuela y Estados Unidos. Ha dicho, yo conozco al presidente Nicolás Maduro, sé lo que el presidente Nicolás Maduro quiere, yo conozco también a Donald Trump, sé lo que Donald Trump quiere, sin más ni menos. Y eso me hace recordar del pasado domingo, hace 5 días, una carta que envió el presidente Nicolás Maduro a Donald Trump, donde le solicita reactivar las negociaciones que estaban muy golpeadas, lo dijo en una rueda de prensa el presidente Nicolás Maduro con Richard Grenell. Entonces, ¿qué papel juega Richard Grenell en este momento? Apareció el día de ayer diciendo, estamos conversando con Venezuela. Así claro, sin más ni menos, por instrucción de Donald Trump. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que el gobierno Trump es una suerte de gobierno de coalición, o sea, es una contraélite que reemplaza a una élite anterior que es la misma, que no hay mucha distinción. Hay muchas contradicciones. Hay contradicciones internas importantes, por lo menos podemos hablar de 3 corrientes importantes, pero para no distraernos tanto con eso, que el ala guerrerista neoconservador pro-israelí y neoconservador, tú sabes, es neocon, o sea, representa, no es un tema de conservadurismo, es un tema de un círculo de poder dentro de la política exterior de los Estados Unidos que tiene desde los tiempos, desde antes de Reagan para acá, desde Ford. Y que son, bueno, son militantes. De hecho, vienen del trotskismo, por cierto, para que veas para lo que quedó el trotskismo, ¿no? Es decir, la noción de que hay una adaptación, una revolución permanente, una adaptación de la realidad constante, eso lo toman del trotskismo directamente y lo respetan mucho. Rubio es un compañero, y lo aplican, cómo no. Y Rubio es un compañero de viaje de estos círculos, por un lado. Además, Rubio está en una interjección muy importante, porque él está en Florida, Israel, y la base, él busca la base del Partido Republicano. Yo creo que eso ya lo ha perdido. Entonces, claro, en la campaña Trump favorecía la corriente que se parece más a Grenell, que se parece más fuera del gobierno a alguien como Tucker Carlson, como a Elrich Colby, que es el segundo del Departamento de Defensa, que es un realista, aunque ese es un halcón respecto a China, pero Tulsi Gabbard, o sea, una cantidad de figuras que consideran que la guerra es contraproducente, que la guerra permanente socava el America First, socava la restitución de los Estados Unidos por otras vías, que también eso coincide con Rubio, pero Rubio obviamente lo está haciendo de otra manera, ¿no? Y que favorecen desde posiciones, aquí sí conservadoras en el sentido clásico y de derecha, o sea, incluso una derecha más activa, más militante, la reconstrucción interna, una sociedad que está muy desbaratada, que bueno, tiene el ejemplo de los veteranos y toda una cantidad de daños que dicen que además ni económica ni políticamente le sirve a los Estados Unidos. Esas más o menos palabras más, tiene sus matices también, bastantes, pero para ponerlo así grosso modo, o sea, esa es un poco la posición de alguien como Grenell. Grenell cercano a este círculo, él es cercano a Megyn Kelly, él es cercano a estos opinadores muy importantes ahorita, me parece a mí, de los Estados Unidos, porque son una voz disidente de peso y que además mueven. O sea, y con resultados tangibles. No olvidemos que Grenell estaba allí. Le preguntaron una vez al jefe de Estado en una rueda de prensa internacional, un encuentro con medios nacionales e internacionales, cómo eran las negociaciones. Él dijo, yo converso con 2 personas, Richard Grenell y John McNamara. Son los 2 con que he negociado. McNamara en representación de Rubio. McNamara sería el secretario, o sea, sería el representante del Departamento de Estado como el encargado ya en Colombia y supuestamente de Venezuela también, ¿no? Quien además, bueno, gracias a las negociaciones, 252 venezolanos fueron rescatados por el presidente Nicolás Maduro. Lograron salir del archipiélago penitenciario que están montando en Centroamérica. Es el momento de una gran negociación, señor. Yo creo que primero hay una posición enfrentada entre Grenell y Rubio, y de Rubio con los enviados especiales en general. Rubio le serruchó el expediente a Witkoff, por ejemplo, junto a Netanyahu en relación a Palestina. Y por lo tanto algo similar, una pugna similar ocurre de este lado del mundo, o sea, en nuestro hemisferio, en nuestra región. Es lo mismo, o sea, hay una pugna interna ahí. Yo creo que Trump está volviendo en este momento, luego de haber intensificado, luego de haber
intensificar una campaña en una sola dirección. Es decir, psicológicamente, bueno, el tema con los tres peñeros y el presunto cuarto, que nunca hay archivos sobre eso, ¿no? Pero, hay un video de esto. Exacto, no hay de todo sí, pero de uno que mencionó Trump, una declaración no hay. En todo caso, van 17 personas asesinadas extrajudicialmente, sea donde sea como sea. El presidente mismo dijo, en algún momento se sabrá la verdad, porque hay mucho ofuscamiento, mucha... Y uno, los que trabajan en el tema de seguridad, también tienen su postura. Exacto. De la lancha, de la cantidad de droga. No, es que si uno entra en esos detalles es más discutible todavía. Sí. O sea, un peñero de estos, 11 personas, ¿cuánto puedes cargar? Y además te vas a lanzar directo para dónde. Y además... Y además recientemente Donald Trump, subiendo a su avión para ir a la Casa Blanca, dijo, ya no hay buques. Echándose. Lo dijo también la ONU. Sí, entonces ese detallito de decir ya no hay buques... Porque eso produce tensión, eso está atacando lo económico. Entonces ya no estamos hablando necesariamente de un tema securitario, estamos hablando de algo que puede busca exacerbar tensiones internas también en Venezuela, justamente como un recurso más, aceptando que eso es lo que está pasando, o sea, como parte de la escalera del escalamiento también. O sea, que por eso te digo, o sea, todavía faltan capítulos aquí por ver, lamentablemente. Lo que es interesante es lo que tú estás mencionando ahorita. El tema con una gran negociación, ojalá, pero ya estamos viendo que pareciera que independientemente de las barbaridades que dice para atrás y para adelante o que tuitea en su red social de una persona y todo lo demás, a Trump le gusta jugar a dos bandas respecto a Venezuela. Lo ha demostrado varias veces. Bueno, uno lo ve. Yo digo, eso es un narcoestado. Está el cartel de los soles, que son narrativas, pero son narrativas apoyadas directamente por Donald Trump y por Marco Rubio. Institucionalizadas también. Claro, y está también el tren de Aragua, pero Estados Unidos no deja de comprarle petróleo a Venezuela. No, y además este septiembre ha sido uno de los mejores meses en materia productiva, tanto de producción como de exportación y como incluso de nuevos contratos. Entonces, sí, o sea, en el fondo esto hay algo más, que también lo podemos ver. El 28 de julio pasado, si te acuerdas, cómo olvidar las elecciones presidenciales, el escenario que vimos después, pero días antes de eso, de las elecciones, como 4 o 5 días, salió un artículo en el Wall Street Journal sobre Venezuela, donde se declaran varias personas vinculadas al tema petrolero, operadores del mercado energético gringos asociados a Venezuela. ¿Y cuál era la opinión de esa gente respecto a las elecciones? Yo prefiero, así no me guste, a Nicolás Maduro que a María Corina Machado, porque va a ser impredecible para el mercado y eso no nos conviene. Entonces tienes una posición que es la de los mercados energéticos, que es mucho más realista y que en realidad no tiene ninguna preocupación ideológica de ningún tipo, ni moral, ni mucho menos, y tienes una posición absolutamente ideológica, que es la del cambio de régimen. Esa contradicción que viene desde Guaidó para acá también, o sea, recordemos cómo el lobby que hizo Marco Rubio para que Valero no comprara, para que Chevron... Todo lo que ya, o sea, y varias empresas y también europeas, ¿no? Recuerda Repsol, todo. Repsol, Eni, exactamente, todo. Y además el tema de eso, el comercio mismo, ¿no? Pero han perdido, pierden plata. Entonces ya ahí hay un problema. Y ahí existe esa contradicción entre ambos. Entonces, claro, ¿cómo quiere superar Rubio la contradicción? Porque además él quiere ser el gran cambiador de régimen global. O sea, él quiere de verdad perpetrar varios cambios de régimen antes de salirse ahí y sabe que él tampoco tiene tiempo. Así como el ministro Diosdado está recordando que hay un plazo para María Corina Machado, lo hay para Rubio también. Él sabe que en cualquier momento, con la atención de caracol africano que tiene el presidente Trump, en cualquier momento se va a voltear y va a ver para otro lado. Para que este es habilidoso, esta es la persona más inteligente y más peligrosa de todo ese tren de gobierno, y ahorita tiene el oído del presidente, ese es del presidente Trump. Una vez el presidente Nicolás Maduro advertía a Donald Trump, le decía, no deje que Marco Rubio... Eso es exacto. Mayamice la política y que le manche de sangre las manos. Exactamente. Es correcto, exactamente. Una de las últimas ruedas de prensa, la primera que ha hecho en estos últimos tiempos del despliegue militar. Usted es un buen analista. Yo he escuchado a muchos también decir que máxima presión, eso está en los libros de Donald Trump, no solamente gente que ha escrito algunas biografías dice eso, lo dicen varios analistas, que máxima presión para la negociación. Por eso le preguntaba lo de la negociación, máxima presión para negociar, en otros términos diferentes. Es posible, tú sabes que, bueno, eso está en su libro, por eso le digo. Planteado. Una de las premisas que él dice ahí es
ocúpate, en inglés llaman el upside y el downside, o sea, ocúpate del downside, ocúpate de los problemas que la parte de arriba se ocupa sola. O sea, en pocas palabras, estamos hablando es de eso, ¿no? O sea, y deliver the goods, o sea, cumple con lo que dices, supuestamente, ¿no? Yo sí creo que esa es una gran posibilidad, creo que el escalamiento tiene un ángulo que tiene con lo psicológico y esperando el momento en que Venezuela pida cacao. Eso es más o menos quizá la lógica mecánica detrás de esto. Ahora, yo veo eso también bastante difícil que ocurra, que no quiere decir que no quiere decir hablemos, ¿no? O sea, que además siempre ha sido también la posición de Venezuela. O sea, vamos a hablar, o sea, tengamos una relación normal. O sea, en base al respeto, ¿ah? En base al respeto, la soberanía y los intereses. Y uno lo recuerda en la campaña. Yo tuve la oportunidad de estar en la campaña y uno de los ejes centrales del discurso del presidente, que lo repetía en distintos estados, donde era, ustedes quieren el petróleo, tienen que pagarlo. Más nada, o sea, y pagarlo de acuerdo a los términos Porque legales. eso me lleva a otra pregunta, ¿qué hay detrás de toda la narrativa? Más allá de la presión, más allá de la negociación. Porque muchos presidentes en la Organización de Naciones Unidas tienden a decir lo mismo que el presidente Nicolás Maduro. Quieren el petróleo venezolano, sus riquezas y esos que llaman las tierras raras, que no es cualquier cosa. No, o sea, geopolítica, geografía, recursos. Y yo siempre agrego que no se puede dar disciplinamiento de la población, que castigar a quienes decidieron otro camino. O sea, esos son los 4 puntos fundamentales. Un camino no tutelado. Un camino no tutelado, un camino que dialoga con todo el mundo, que además prioriza en lo interno su propio país y en las relaciones internacionales una prosperidad global, un sistema ganar-ganar, los nuevos mecanismos de cooperación, todo eso es lo que se privilegia. Y claro, eso es un problema también. Y no perdamos de vista, además de lo de Epstein en materia de atención, que más allá de que haya resuelto 7 guerras, en realidad no ha logrado nada en otros teatros de operaciones. Entonces, ¿qué? Buscar un objetivo blando, ganarse un tanto político de este lado del mundo, que además también tampoco se puede perder de vista, Julio, sobre todo la mirada de Marco Rubio, esto también significa que si cae Venezuela, cae Cuba, y en teoría Nicaragua. Sí, son esos 3 ejes claro, triangulares que tiene en su memoria el señor Marco Rubio. Exacto, ¿no? Y que Venezuela, él lo sabe, es el eslabón más fuerte de los 3. Desde cualquier punto de vista. Ahora bien, dado lo que viene haciendo Venezuela, mañana también hay un simulacro con protección civil de cara a estar preparado del tema sísmico. Usted sabe que fue tendencia el tema sísmico por Hart. ¿Se acuerda? Una teoría que dice que hay una teoría de eso. Sí. Poco se ha hablado, uno no puede ser tan extremista en ese particular, pero uno nunca sabe. Sí, a la duda, el beneficio de la duda. El corrido ese, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. No, y además que se ha hecho una estrategia, sin duda. Hay muchos sectores de la política nacional, siendo de la oposición racional todavía. Todavía usted sabe que la oposición radical, extremista, y yo creo que muchos sectores norteamericanos, para no decir la administración de Donald Trump, Marco Rubio, no sé si Grenell, porque Grenell habla abiertamente con el presidente de Venezuela y tiene una visión diferente, parece ser. Y fue espiado. Pero hay unos sectores muy grandes en Estados Unidos, en la administración de Estados Unidos, que todavía subestiman al presidente Nicolás Maduro. Alguien que conoce sin duda, eso lo dicen hasta algunos analistas internacionales en diferentes idiomas, que conoce muy bien la política extranjera y la política internacional y la maneja muy bien, por los tantos años que estuvo en la Cancillería de Venezuela junto al comandante Hugo Chávez. Y uno recuerda recientemente, eso fue esta semana, si no me equivoco, Donald Trump publica un video burlándose de la milicia nacional bolivariana. Hay hombres y mujeres, más allá de su condición física, que son capaces de levantar un fusil y de defender a su país. Claro. Eso está allí, está en el imaginario. Es como decía, yo creo que yo escuché a esto al capitán Diosdado Cabello decir, está bien, ustedes tienen los aviones, la fuerza, pero en algún momento ustedes tienen que pisar el territorio, en algún momento. Y hay una cosa que vincula mucho el discurso de lo que podría estar preparando Venezuela con Vietnam y Ho Chi Minh. Y sabemos la derrota estrepitosa de Estados Unidos en esto. Entonces le pregunto lo siguiente, ¿Estados Unidos subestima, cree usted, según mi afirmación, que no debería yo afirmar nada, subestima al presidente Nicolás Maduro y más aún subestima a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Y al país entero, o sea, si algo ha pasado también respecto a todos estos escenarios, y esto no es nada más, esto es endémico de los Estados Unidos en general, es las fallas analíticas que inherentes a ese proceso produce una estrategia defectuosa.
Una estrategia destinada precisamente al estar sesgado por muchos elementos, destinada a fracasar eventualmente, como le ha pasado en todos estos lados. O sea, en ese sentido, sí, a mí me parece que sí. A mí, claro, Vietnam fue un costo humano demasiado grande y demasiado largo en el tiempo, y lograron incluso ponerse de pie de nuevo, ¿no? O sea, y ser ahorita un país potente en Asia. Pero, ¿qué pasa? Antes de llegar a un punto de eso, y Dios quiera que no lleguemos a ese punto, hay una cantidad de manifestaciones que son de por sí, así no se reconozcan como tales, así no forman parte del discurso público, pero sí forman parte de otros discursos y otras nociones que son disuasivos. Son disuasivos que van tomándose en cuenta y que de por sí tienen, para quienes sí tienen una percepción un poco más realista, que existe uno que otro, dentro del estamento militar, por ejemplo, o sea, porque son ellos los que van a estar comandando tropas que va a ser mal recibida, donde esos elementos se toman en consideración, todo en lo psicológico, en lo logístico, en la movilización y en todo lo demás. O sea, eso Uno recuerda la frase de Bolívar que dice: por fortuna se ha visto con frecuencia un puñado de hombres libres vencer a imperios peligrosos o poderosos. Así mismo. O sea, es que bueno, que su excelencia el libertador también hay, si nos ponemos a buscarle, o sea, lo mismo Venezuela espera contra España contra todo el mundo si todo el mundo lo ofende, ¿no? O lo que decía Morillo. O sea, en una carta, recuerdo que él decía: usted no conoce a los venezolanos, que cuando están derrotados son aún más peligrosos, ¿no? O sea, hay una cantidad de... Hay algunos analistas, señor Diego Sequera, que también se enfocan en decir todo este tema del despliegue, de la recompensa ilegal, sin sustento, de narrativa contra el presidente Nicolás Maduro, también juega a un papel de un quiebre dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Claro. Y un quiebre interno de alguien que quiera inventarse esta cosa y ser un kamikaze. Sí, o sea, es que eso es parte de la lógica detrás de todo eso, es ver qué clase de crisis puedes provocar. Porque primero fue eso. O sea, primero fue las órdenes ejecutivas, la del Tren de Aragua, el Cartel de los Soles, todo lo demás, y luego es eso, luego la recompensa. Y luego vas amontonando flota en el Caribe. Y luego vas intensificando. Y luego dices que ya no está moviéndose ninguna embarcación. O sea, tú estás buscando dos cosas probablemente. O por un lado eso, un quiebre interno de algún tipo, sociopolítico. Ahora te digo algo más, pero sociopolítico. Sociopolítico, o eso, a nivel de gobierno, a nivel de fracturas institucionales importantes que provoquen una nueva Pero yo sí he situación. visto en mucho tiempo, dado lo que usted me comenta, que es el momento de la unidad nacional. Yo lo he visto. Lo vi al doctor Jorge Rodríguez ahorita, me sorprendí mucho. También lo vi con el presidente Nicolás Maduro con esto que se llama el Consejo de Soberanía y Paz. Consejo Nacional, Consejo. Sí, Consejo Nacional de Soberanía y Paz. Y yo vi, por ejemplo, en Chacao a Gustavo Duque, alguien que, bueno, no, chavista no es, y tiene su posición. Y vi también a la rectora de la Universidad de Carabobo, que chavista tampoco es. La destruyeron en redes sociales, porque vamos a hablar antes de pedir el programa, queda muy poco, de la guerra cognitiva que está siendo sometida a Venezuela. Pero también la destruyeron ahí en redes sociales y tenía su posición. En mucho tiempo, diría yo, han habido, por así llamarlo, momentos de unidad nacional. Usted lo recuerda cuando la supuesta ayuda humanitaria, año 2019, claro, ¿verdad? Inventaron toda una historia, el concierto, todo ese fracaso, Juan Guaidó, los rastrojos, todo esto que no lo podemos olvidar. Uno siempre tiene que recordar en la historia para saber a dónde va. Decía esto Jacinto Pérez Arcay. Entonces, eso es muy importante. Luego, el tema del Esequibo, ¿se acuerdan? Cuando las elecciones, 3 de diciembre, no sé si del 21 o del 22. 22, 3 de diciembre. 23, bueno, Sí. 23, gracias por la corrección. Y ahora vemos un momento de unidad nacional. Yo le he preguntado a distintos factores de la oposición, me gusta mucho entrevistar a la oposición racional en otros espacios, aquí también Venezolana de Televisión, y yo le pregunto, si usted tiene la capacidad, le entregan un fusil, así no lo sepa utilizar, porque muchos me dicen, yo no lo sé utilizar, pero yo sí defendería mi país. No es que yo, por defender al país, me pongo al lado del presidente Nicolás Maduro. No, yo no estoy del lado del presidente Nicolás Maduro, yo estoy del lado de Venezuela. Y ahí uno ratifica lo que dice el jefe de Estado. A nosotros nos une la misma bandera, el amarillo, el azul y el rojo. No, y que no pueden subestimar, independientemente de eso, de quienes apoyan activamente y se identifican como chavistas, no pueden subestimar a una corriente nacionalista. Que está ahí, usted la siente. Bolivariana que está ahí, claro. O sea, y que también lo vimos también en varios momentos, porque también acuérdate que hubo varias subiones de volumen de mover, y movieron flota para acá en el 2020 también. En el contexto de Guaidó, como también las mismas encuestas decían cuánta gente no estaba de acuerdo con que Estados Unidos resolviera los problemas de Venezuela.
Las hay todavía ahora. Precisamente, o sea, y eso no es poca cosa. Y además también respecto al fusil, o sea, que creo que tampoco podemos perder de vista lo importante que son las tareas de retaguardia en esto, ¿no? O sea, hasta más sensible en algunos casos, sobre todo para, bueno, para lo que nos toca hacer a todo el mundo, y saber manejar el fusil. O sea, las dos cosas, ¿no? Pero digamos, eso es fundamental. Y yo a mí me impresionó, y disculpa que lo interrumpa nuevamente, a mí me impresionó una vez que yo entrevisté a un opositor, Luis Parra, y él me dijo, mira, nosotros sabemos nuestro papel dentro de la oposición racional, sabemos nuestro papel, lo que jugamos. En el momento que Estados Unidos ose pisar el territorio venezolano, ya colocó una embarcación muy cerca de la zona económica especial de Venezuela, también vamos a hablar de eso, me va a regalar algunos minutos, señor coordinador. Y él me dijo, me dijo él abiertamente, yo voy a ir por aquellos opositores radicales que hacen vida en Venezuela, que han pedido invasión y están detrás de ese discurso. Y que además los han presionado. Usted sabe, la gente no habla mucho de cómo el sector extremista busca extorsionar y presionar al sector moderado, ilegal y democrático de la oposición. Eso está pasando mucho, hasta con sanciones los han amenazado. No, y hay varios sancionados. José Brito está sancionado. Exacto, exactamente. Luis Parra también está sancionado. Entonces él me dice a mí, yo voy a ir por esos donde los voy a ubicar a su familia y voy a acabar con ellos. Como a mí me parece un poco guerrerizo, extremo su posición, pero hay muchos que opinan de esa manera, ¿me entiendes? Es que es trágico también que haya gente que de verdad haya un grupo de personas que crean que, unos que saben por qué quieren abrir las compuertas y otros que creen que esto va a ser una solución inmediatista, que esto va a resolver mágicamente el problema económico venezolano. ¿Qué va a pasar el día después? Preguntan algunos. No, por supuesto, pero es más también, yo me imagino ya cuando ves, de nuevo, más allá de que todavía no tengamos los detalles, o sea, aquí no fue que atacaron mira que hay un grupo chavista, vamos a volarlos, no, fueron unos peñeros independientes, o sea, no sabemos la información, pero sabemos que aceptando que son venezolanos, aceptando que salieron de las costas venezolanas, son trabajadores. Eso no era una lancha de alta eslora, no era ningún decía yate. Gustavo Petro, asesinan a los más vulnerables de claro, siempre. Claro, entonces, ¿y quiénes son? Por eso mismo, entonces ahí no están distinguiendo nada, ahí no están distinguiendo entre un bando y otro, están lo mismo que las sanciones mismas, lo mismo que el régimen de sanciones, que de hecho está enfocado básicamente contra la población, para incentivar eventualmente, que hay otra falla analítica, una salida insurreccional. Y ahora también nos lleva también al análisis, porque hay gente que dice, bueno, lo del pesquero y lo evalúa. ¿Qué tan peligroso hubiese sido que hubiesen aplicado la misma técnica y hubiesen volado el pesquero el atunero? El atunero que agarraron y lo hubiesen volado, hubiesen asesinado a toda esa gente, hubiese podido pasar. Eso está en el escenario por las actuaciones que tiene Estados Unidos extrajudiciales. Y uno se pregunta, ellos están, eso tiene un término, ya lo voy a ubicar, ellos están provocando a Venezuela. Sí, claro. Pero Venezuela no va a pisar el peine, señor. Yo no creo, no creo, y ahí de nuevo, yo ahí confío mucho en el liderazgo estratégico del país, y todo el mundo lo sabe, si lo sabemos nosotros, ¿entiendes? En materia de análisis, ellos están buscando cualquier traspié que justifique una respuesta de los Estados Unidos, es decir, que una provocación de algún tipo que dé pie justamente para activar lo que están guardando. Y en la historia, señor Sequera, usted que lee mucho y analiza, siempre eso ha estado en el tapete, el tema de que busquen de alguna manera provocar a Venezuela. Uno lo recuerda, el 30 de abril del año 2019, aquel mensaje que dio Leopoldo López junto a Juan Guaidó ahí, que decían que era en la base aérea La Carlota y resulta que era en el distribuidor Altamira. Sí, el golpe de los plátanos. ¿Qué hubiese pasado si esta misma acción sucede en los Estados Unidos? ¿Qué hubiese pasado si esto sucede en otro país como Ecuador, que violentó la Embajada de México? Sí, usted lo debe recordar, y era en otra nación. Cualquiera hubiese levantado un avión y vuela a toditos esos que estaban ahí, en la acción de provocar a Venezuela. Claro. Pero siempre se hace de manera, como usted habla, la visión estratégica de la Fuerza Armada, la visión estratégica del presidente Nicolás Maduro, de no caer en provocaciones. Sí, así es, ¿no? Y las variables, pues, o sea, esos cálculos están también. Y no perdamos de vista también que aquí estamos hablando de gente muy curtida en comparación con un poco de señoritos que no han pasado por las maduras, por las verdes que nos ha tocado pasar nosotros. O sea, y además que han visto rostros, por decirlo, como le dirían los malandros, ¿no? O sea, es decir, en todo este tiempo, ¿contra qué no nos hemos enfrentado?
por cuánto no ha pasado esta Ahora ya sociedad. para concluir, y creo que este tema deberíamos haberle dedicado mucho tiempo, pero ya estamos cerrando el programa, pero yo sí quiero escuchar un buen análisis, de una próxima vez, en cualquiera de los espacios. Yo sí quiero escuchar un buen análisis de usted, así se alargue un poco, me regalan unos minutos allí, del tema de la guerra cognitiva. Cada vez que Venezuela está cerca de operaciones importantes, la semana pasada se dio una muy importante, el día sábado, que era el tema de que los cuarteles iban al pueblo. Porque siempre, bueno, ha habido algunas actividades como la de este sábado, la del día de mañana. Pero era muy interesante ver, y yo me imagino la gente que iba manejando por la autopista, ver cómo blindados estaban recorriendo las calles. Al frente estaba el ministro Vladimir Padrino López. Es impresionante eso a veces, causa una impresión. Pero antes de eso, el día viernes, yo sé que ustedes creo que lo analizaron porque lo leí en un artículo, en Misión Verdad, que es muy bueno, por cierto. Estuve viendo allí que trataron, en ese tema de poder fracturar a la Fuerza Armada, inventaron un falso positivo de un funcionario que estaba negociando con el gobierno de Estados Unidos, usted lo debe recordar. Y también uno que le llaman que es el piloto del avión del presidente. No sé si usted lo vio. Y al día siguiente, en la mañana, antes de empezar el recorrido de los blindados, aparecieron estos dos personajes. Uno apareció con la Guardia de Honor Presidencial, el general de la Guardia de Honor Presidencial. Estuvo este miércoles en el programa El Mazo Dando, no podemos dejar por fuera este comentario. Y también el otro, bueno, salió con el general Padrino López, ahí también en Fuerte Tiuna, diciendo, yo estoy aquí, no sé qué están inventando, porque empiezan a crear estos fake news a la guerra cognitiva permanente de Venezuela. ¿Qué está pasando con esa guerra cognitiva? ¿Hay un pueblo más consciente de ese ataque, que no cree ya tanto en las redes sociales, o todavía hace tanto daño como se crea? Yo creo que parte y parte. O sea, la guerra cognitiva, muchos documentos que la desarrollan teóricamente lo consideran un dominio más del ámbito de la guerra. No solo tierra, mar, aire, ciberespacio, sino que ahora también lo cognitivo como una parte más que además, bueno, yo nunca he visto el mejor ejemplo de guerra cognitiva y de hackeo de la realidad y combinación de todos estos elementos lo vimos en el intento de violencia postelectoral y de desconocimiento de las elecciones con aquel recurso de las actas y todo lo demás. Es decir, o sea, es un hackeo integral de la realidad. Entonces sí, por supuesto que hay mucha gente que es escéptica y que ya está acostumbrada a mucho río, pero hay otra gente que come finta, y luego también tenemos otra gente en 2.0 que no sabemos si son gente o no, también fuera de Venezuela, también facciones extremas fuera de Venezuela que también tratan de consolidar y de atacar justamente las percepciones en ese nivel y que calen ciertas ideas, ciertos despropósitos como eso, o sea, todas esas tácticas de desinformación para ver qué grieta pueden producir. En el 2019, me acuerdo también, en el 30 de mayo también decían que el general Ornelas estaba sumado al golpe en aquel momento sin ningún tipo de evidencia, lo dijo que fue Tamara Sujú o Rocío San Miguel. Cualquiera de ellos de siempre, lo mismo de siempre. Lo mismo, exacto. Entonces, son lo mismo de siempre, los mismos personajes de siempre, que tienen una función también. Tú sabes que hay un documento, para cerrar esto, que yo creo que es como de un think tank de Miami, redactado por un tal Julio Romero, que es un hombre de la DEA y de inteligencia naval, que trabajaba en la Fuerza Interconjunta Sur, que es una extensión contra el crimen en el Comando Sur, pero tiene un think tank que se llama el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, que tiene línea directa con tú sabes quién. El Pentágono del Departamento de Guerra. Sí, o sea, exacto, ¿no? O sea, y que tiene línea directa con el actual secretario de Estado, ¿no? Se basa, por supuesto, en mucho, o sea, analiza los sistemas antiaéreos, que los vende como completamente, en Misión Verdad también tenemos una nota sobre eso, como totalmente destrozados, ¿no? Informes del 2020 de Control Ciudadano, por ejemplo, entre otras cosas. Pero ahí primero es un informe muy básico, muy burdo, muy sencillo, que pareciera que fuera el que Rubio le pone en el escritorio a Trump, mira, esto es lo que va a pasar. Eso es lo que está pasando. Ahora, ahí hay una cita importante, fundamental, más allá de decir, de exagerar el estado de los sistemas antiaéreos venezolanos basados en estas fuentes truchas, tiene además un pasaje donde dice un alzamiento de la oposición armado con apoyo aéreo extranjero puede ser exitoso en todo el país, salvo Caracas. ¿Qué está diciendo con eso? ¿Qué escenario es ese? ¿Qué se busca? Exactamente. ¿Cuántos manuales han aplicado en Venezuela y cuántos en número han fracasado, señor Diego Sequera? Casi todos. Eso es difícil, es una pregunta de carácter académico, me parece a mí, en el sentido que necesitas una buena data para ver, pero bueno, por lo menos así que uno
vea, o sea, está la circular, el clásico, el circular de entrenamiento TC 1801, es uno de los casos emblemáticos de esto, porque fue la que nos enseñó hasta dónde era el alcance de la guerra no convencional, la pirámide de escalamiento, el papel de ONGs, el papel de ciertas huelgas, de ciertas acciones directas, de cómo ir calentando hasta llegar a un punto que sea una fase abierta, insurreccional, y que en el 2017 estuvimos bastante cerca de aquello, ¿no? Y eso se basa en el 3.09 de las fuerzas especiales, 3.095, creo que los expertos saben de cuál estoy hablando yo y que probablemente después podemos corregir, pero es justamente el documento donde está la circular de entrenamiento, donde desagregan paso por paso el tema de las operaciones psicológicas. Mire, ya para cerrar, hablando de este tema de que he aplicado, por lo menos nos recuerda que en la administración Donald Trump, la anterior, ¿no? La del 2019, esa misma que reconoce a Juan Guaidó en media hora a través de la embajada, hombre que se proclamó aquí presidente interino, estaba durmiendo en un avión. Sí, exactamente. Ay, Dios mío, las cosas que pasan en la oposición radical. Y uno recuerda a John Bolton, usted se debe recordar a John Bolton y su libro, su librito que explicaba muchas cosas y aquello que, lo que es la guerra psicológica. El blog. El blog que tenía no sé cuántos marines que despliegue y tal. Y uno recuerda a ese mismo John Bolton que fue el que le allanaron su casa ahorita en esta nueva administración. Sí. Bien merecido, independientemente. O sea, esto no es un asunto de que mi enemigo no es pro Trump ese comentario. No, para nada. O sea, a eso voy. O sea, no es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero bien hecho. O sea, y espero que la siga pasando mal también. Bueno, agradezco a Diego Sequera por haber venido a este programa. A ti, gracias Julio, por estar verdad, aquí. Espero verlo en otros espacios para analizar otras coyunturas. Yo creo que de esta queda mucho que conversar, queda mucho todavía por vivir. Claro, estamos ahorita en un proceso de mucha guerra multidimensional de distintos factores. La guerra no tiene límites ahorita. De esta manera despedimos su programa A Pulso. Recuerde, puede seguir participando con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, el 0412-334-5488. Agradecer a mi casa venezolana de televisión, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, Telearagua y TV Fan por transmitir este programa en tiempo real. Si usted sintonizó tarde, lo puede disfrutar mañana en TVs. Mañana, ya sabes, Diego, si no lo ves, sí, señor, lo disfrutas ahí. Mañana a las 10:30 de la noche en TVs. Que tengan feliz fin de semana y mañana participarán en el simulacro en defensa de la soberanía del país y también para estar preparado ante catástrofes naturales. Estar pendiente siempre. Nosotros no tenemos esa cultura como sísmica, pero hay que estar pendiente dado en los últimos momentos. Sí. Nos vamos. Feliz fin de semana. Las plantas potabilizadoras son esenciales para nuestras comunidades, garantizando el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. El Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional articula con las comunas y circuitos comunales la instalación de las potabilizadoras para el beneficio de los habitantes. El presidente Nicolás Maduro impulsa iniciativas que dinamizan la economía comunal y benefician al pueblo. En Venezuela, la solidaridad y la justicia social son pilares de nuestra lucha. Estas potabilizadoras representan la esperanza de un futuro donde todos tengamos acceso a agua limpia y segura. Juntos construimos una patria libre y soberana.